transportes a tu trabajo? Sí, dos. No, el tren y este colectivo. ¿Y cuánto tardas en ir aproximadamente? Hora y media. Sí. Como 8, 7, voy y vengo. Me muevo por todos lados. Claro. Tren y colectivo. Tres, cuatro más o menos, depende del horario. Como 2 horas. Estoy volviendo de trabajar. Volviendo. ¿Cuántos transportes te tomás? 2 transportes. 3 transportes todos los días, sí. ¿Cuántos transportes se toma para ir a su trabajo? 2 colectivos. Y depende del día, a veces 2, 3, depende. 2 colectivos y el tren. ¿Cuánto tardas para llegar? 2 horas. Viajar desde ciertos puntos del conurbano bonaerense hasta la capital federal puede demorar entre 1 hora y media y 2. ¿Por qué se tarda tanto? ¿El transporte público es ineficiente o hay demasiados autos en las calles? Vamos a averiguarlo. Los datos que tenemos anteriores a la pandemia, más o menos el 40% de los viajes se hacía en transporte público, un 30% de los viajes se hacen en transporte no motorizado, principalmente viajes que se hacen a pie y en bicicleta que fueron creciendo, pero no suponemos que no llega mucho más del 5 o 7% de los viajes, y entre un 25 y un 30% de los viajes que se hacen en modos motorizados. Eso incluye el auto particular, motocicleta y bueno, y otros modos de transporte como los taxis, los sistemas a demanda. Tradicionalmente el transporte público en el AMBA transporta alrededor de 4,5 millones de personas por día. Esto es más o menos entre 13 y 14 millones de boletos vendidos. El sistema de transporte público en el AMBA está conformado por 3 protagonistas. Colectivos con más de 137 líneas nacionales, unas 130 de gestión provincial y más de 120 de gestión municipal. Trenes con una red de 800 kilómetros de superficie. Subtes que recorren unos 60 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La mayoría de la gente no viaja en auto. La mayoría de la gente sigue viajando en transporte público. El problema del uso del auto particular es que utiliza el espacio de forma muy ineficiente. Entonces da la sensación que hay tráfico todo el tiempo. O sea, por más que no sean tanta la gente que utiliza el vehículo particular, es muy difícil que no generen lo que nosotros llamamos congestión. En la medida que hubiera menos viaje individual, sea por transporte público o sea incluso más por automóvil compartido, eso bajaría la cantidad de vehículos sin ninguna duda. Más transporte público sí es lo deseable, lo que pasa es que la tendencia que estamos teniendo en los últimos años es en el sentido contrario. En general viene cayendo en términos proporcionales el transporte público y aumentando el transporte individual. Eso es una tendencia general por mayor motorización. Pensá que cada año en la Argentina, incluso cuando la economía no anda bien, estás metiendo 300, 400, 500 mil vehículos nuevos, una parte grande en el AMBA. Pero así es cierto también que cada vez más personas, por un deterioro del sistema de transporte público y porque las ciudades se van haciendo cada vez más amplias, más grandes, y el sistema de transporte es más ineficiente justamente por esos motivos. O sea, por un lado porque el sistema de transporte se vuelve más ineficiente porque no hay una buena política de transporte, y por otro lado porque cada vez las personas o un grupo de las personas vive más lejos de donde está el sistema de transporte público, hace que mucha gente se vuelque más al transporte privado. Hay una expansión de la ciudad, gente se va a vivir más lejos, entonces hay varios factores que se combinan. Esta es una tendencia bastante común en el mundo, no es exclusivo nuestro. Según el INDEC, el 47% de las personas empleadas en la ciudad de Buenos Aires venimos desde el conurbano bonaerense. Pero, ¿nuestros ingresos tienen relación con la manera en que viajamos? La relación entre cómo las personas viajan y el nivel socioeconómico es sumamente relevante. Por un lado, las personas de los niveles socioeconómicos medios y altos están más cerca de donde se encuentran los sistemas de transporte masivos o de mejor calidad. Las personas de niveles socioeconómicos más bajos viven en zonas donde el sistema de transporte público es de peor calidad. Muchas de las personas de niveles socioeconómicos más bajos no viajan todos los días a trabajar al área central de la ciudad de Buenos Aires. Entonces trabajan en zonas residenciales en el área metropolitana donde están los hospitales, las escuelas, las viviendas particulares, donde se construyen viviendas. Entonces eso hace que
las formas de movilidades sean de peor calidad y tienen viajes mucho más largos, con mucho más transferencias, en sistemas de menor calidad en general. Y las empresas hoy dependen básicamente del pago de subsidios. Lo que ellas recolectan por la venta de pasajes es muy poco. Entonces, en el cálculo de esa compensación, ha habido dificultades y diferencias actualmente. Las empresas se quejan que el gobierno no lo reconoce, lo que han aumentado los precios, etcétera, etcétera, y de alguna manera se afloja la frecuencia, ¿no es cierto? Afloja un poquito el servicio. ¿Se puede hacer algo para viajar mejor? Hacer políticas activas para mejorar el sistema de transporte público. Hoy por hoy el sistema de transporte público da la sensación que funciona por una especie de inercia. No está pensado el sistema como un conjunto. Hay muchas jurisdicciones que toman decisiones aisladas y no tienen una visión de área metropolitana. Pero el ferrocarril tiene un rol muy importante y puede tener uno más importante. ¿Por qué? No tanto por el porcentaje de pasajeros que transporta, sino que son los corredores más densos en las horas de pico más importantes, por eso su contribución es especialmente importante. Cuando no funciona nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Yo creo que a nivel operativo se podría mejorar. Ahí siempre el problema también son los pasos a nivel. Si vos pones intervalos de frecuencia muy ajustados, la barrera queda cerrada todo el tiempo, eso trae problemas, se puede resolver de distintas maneras. Algunas que se han ensayado han sido bastante exitosas. Muchas veces se habla de lo que es la Agencia Metropolitana de Transporte, que puede ser una forma de pensar todo el área metropolitana en conjunto y tomar decisiones que beneficien a todos. Y después hay un montón de herramientas que nosotros podemos usar para optimizar esa red de transporte, para pensar cómo podemos hacer que el sistema de transporte funcione mejor. Obviamente que hace falta inversiones y políticas públicas que nos permitan hacer estas mejoras.